Bueno, no vale la pena presentarlo porque es conocido de todos, el profesor. Y hoy va a hablar, ya que en noviembre se cumplirán los 100 años del nacimiento del padre Castellani, de algún aspecto de este multifacético sacerdote argentino, ¿no? ¿Eso va a tomar algún aspecto? Claro, sí. En sus manos Castellani nació en el mismo año que Borges, con la diferencia que de Borges están hablando todos los días permanentemente y de Castellani nadie se acuerda. Entonces me pareció un acto elementalísimo de justicia hablar del padre Castellani con motivo de los 100 años de su nacimiento. Efectivamente, el día 16 de noviembre de 1899 nació el padre Castellani. Me parece que lo más práctico va a ser que dividamos la charla en dos partes. En la primera voy a contarle brevemente cuál fue la biografía de Castellani, a grandes rasgos. En la segunda parte vamos a tomar un aspecto de la obra de él, que es Castellani poeta, porque Castellani fue fundamentalmente un teólogo, un filósofo, un exégeta, fue periodista, fue traductor, fue poeta, fue educador, ejerció la docencia, no solamente un teórico de la pedagogía. Se trata propiamente de un hombre universal e inagotable en su sabiduría. Y todo lo que hizo, lo hizo con un estilo muy peculiar, muy propio, que era una mezcla de humorismo criollo, extraordinario humorismo criollo, y un profundo lirismo. De modo tal que todas, absolutamente todas las facetas de su vida a las cuales se dedicó y a las cuales se consagró íntegramente, están transidas por este estilo, que es al mismo tiempo socarrón, pícaro, mordaz, satírico, pero lírico, de un lirismo religioso, hondamente religioso. Entonces vamos a presentar primero una brevísima semblanza del padre Castellani, sobre todo para quienes son más jóvenes y no lo conocieron, y porque además sin las peripecias por las que pasó en su vida, es muy difícil a veces entender su obra. Castellani nace en el año 1899 en el Chaco santafesino. Los Castellani ya estaban arraigados en esa zona. El abuelo paterno, Leonardo Castellani, era un italiano que había llegado al Chaco santafesino y se había dedicado a la arquitectura. Y en tanto arquitecto se había destacado por la construcción de 11 capillas y al mismo tiempo por la formación de un pueblito en el que vivían familias de inmigrantes italianas que se llamaba San Antonio de Obligado. El padre de Castellani, Luis Héctor Castellani, nació también en Italia, pero a los 5 años ya estaba en el Chaco santafesino, traído por su padre. Era de origen florentino el papá, de profesión maestro y también periodista, fundador de un periódico llamado El Independiente, que tenía una orientación política radical de la línea de Alem, del viejo radicalismo que entroncaba con el federalismo. Y el padre de Castellani muere de un pistoletazo, lo asesinan precisamente los enemigos políticos, desde los cuales él hablaba, desde las páginas del diario Independiente, él hablaba de ellos y los desenmascaraba. Y la muerte del padre a Castellani lo marcó mucho. Una muerte por asesinato de un padre siempre marca, obviamente. Y en algunos cuentos, sobre todo en los cuentos policiales, ronda el tema de la muerte por asesinato del padre carnal. La madre, que se llamaba Catalina Conte Pomi, por eso que muchas veces Castellani, en homenaje a ella, firma a Leonardo Castellani Conte Pomi. Otras veces Castellani hace bromas con su apellido materno, pero lo cierto es que la madre era, según el mismo padre Leonardo solía decir y testimoniar, una mujer sumamente inteligente, sumamente aguda, llena de una perspicacia natural, aunque sin estudios superiores.
La niñez del padre Castellani transcurre normalmente en el Chaco santafesino. Los datos biográficos que se tienen es su asistencia a una escuela polerina, que era la escuela de José Parodi, pero ya en el año 1913 Castellani da un paso importante, es alumno pupilo del Colegio Jesuítico de la Inmaculada, que todavía se conserva en la provincia de Santa Fe. Este primer paso es importante porque lo va a marcar a Castellani. El Colegio Jesuítico de la Inmaculada era un colegio prestigioso, imponente. Aún hoy es un colegio cargado de tradición cultural, y en aquel momento grandes maestros recorrían aquellas aulas e impactaban el alma de ese adolescente que tenía entonces 13, 14 años recién cumplidos. Muchos episodios importantes en la vida del padre Castellani transcurrieron tras los muros del Colegio de la Inmaculada. Por ejemplo, la amistad con dos hombres de letras, de los cuales Castellani va a tener gratísimos recuerdos, y a uno de los cuales le va a dedicar un libro. Uno de estos hombres es Horacio Caillebois. Hay un libro de Castellani que se llama Horacio Caillebois, una gloria santafesina. Castellani insistía en decir, para quien quisiera oírlo, que Caillebois había sido uno de los más grandes poetas argentinos. Para probarlo escribió ese libro. Del libro surge una cierta y afectuosa parcialidad de parte de Castellani hacia Caillebois, pero también es cierto que surge un poeta grande, enorme, desconocido por los argentinos, y que misteriosamente dejó de escribir poesía cuando estaba en la plenitud de su vida. La otra amistad importante que hace el padre Castellani en el Colegio de la Inmaculada es la de Alberto Grafinia, el titular de las famosas bodegas Grafinias de origen sanjuanino, y que fue uno de los mecenas del padre Castellani. En 1917 se gradúa de bachiller y al año siguiente pide permiso para ingresar como novicio a la Compañía de Jesús. Lo aceptan, no sin algunos trámites que tienen su complicación. El padre Castellani va a aludir después, con los años, a lo que le costó entrar en la Compañía de Jesús, y alude a lo que le costó entrar paradójicamente, porque dice: con lo que me costó entrar, ahora me echan. Lo cierto es que, a pesar de esas tramitaciones a veces burocráticas, a veces absurdas, a veces legítimas, el padre Castellani ingresa como novicio y lo mandan a Córdoba a estudiar. En Córdoba está unos años, vuelve a Santa Fe allá por el año 1922, y en 1923 lo mandan a Buenos Aires, y entonces él estudia los últimos años en el seminario de Villa Devoto. Este dato es muy importante porque Buenos Aires, en aquel momento, 1923, todavía era una ciudad religiosamente tradicional, diríamos. El fenómeno que hoy conocemos como fenómeno del progresismo no existía, pero Castellani se topa con un problema dentro de la iglesia, que existía por supuesto en todas partes, pero que en Buenos Aires se notaba más, que es un fenómeno que a él lo va a perseguir hasta el último suspiro de su vida, y que él llamó el fariseísmo. Castellani decía que el principal drama de la iglesia era el fariseísmo, que los fariseos en tiempos de Cristo habían sido desenmascarados y habían sido colocados en su lugar, e incluso se había hecho justicia con ello, puesto que el Señor, sin pelos en la lengua, los había llamado por sus nombres más duros, pero que, a diferencia de lo que ocurría en los tiempos de Cristo, en estos tiempos, dice el padre Castellani, el fariseísmo es poder dentro de la iglesia y abusa de ese poder que tiene. Y Castellani ve esto en Buenos Aires, ve esto en el seminario de Devoto, y es un dato a tener en cuenta, porque por desenmascarar el fariseísmo en la iglesia y por desenmascarar el fariseísmo en su propia casa, en la compañía, va a tener los problemas que tuvo hasta el final de su vida y después también, hasta hoy, puesto que la Compañía de Jesús, a pesar de que fue su hijo más preclaro en lo que va del siglo, no ha dicho una sola palabra de homenaje al padre Castellani. Entonces Castellani estudia los últimos años de su carrera sacerdotal en el seminario de Villa Devoto.
Y también por esos años, aquí en Buenos Aires, trabaja como profesor en el Colegio del Salvador. Da clases de castellano, que se llamaba así entonces, de literatura, clases de italiano, clases de latín, clases de lógica, y del montonazo de alumnos que pasaron por sus manos, hubo dos a los cuales yo conocí, uno de los cuales vive, que han dado testimonio de lo que era Castellani dando clase. Un hombre ingenioso, lleno de talento, un inagotable sentido del humor y de una sabiduría infinita. Estos dos condiscípulos y en aquel momento alumnos del padre Castellani fueron Juan Carlos Goyeneche, que murió hace aproximadamente 15 años, y Marcelo Sánchez Orondo, que todavía vive y es un hombre que está frisando los 90 años prácticamente. Y también por aquella época, junto con sus estudios en el seminario de Villa Devoto y junto con el ejercicio de la docencia en el Colegio del Salvador, Castellani empieza a escribir sus famosas fábulas que van a dar lugar después compiladas al que fuera su primer libro llamado Camperas. Hugo Guas, que mandaba a sus hijos al Colegio del Salvador y que recibía la revista del Colegio del Salvador, la revista Estudios, nada menos que él, Hugo Guas, se sintió deslumbrado cuando empezó a leer esas fábulas, hasta tal punto que escribió un artículo que se llamaba Me he encontrado con un fabulista, en el que hace el elogio del que por entonces era el absolutamente desconocido padre Castellani y el muy joven padre Castellani. Pero ya aquí el padre empieza a perfilarse, digamos, como lo que exactamente era, un hombre lleno de ingenio, lleno de talento y lleno de conocimientos. Precisamente por estos talentos que el padre va mostrando tener, en el año 1929 la Compañía de Jesús lo manda a la Universidad Gregoriana a terminar los estudios. Y este es otro dato importante, porque Castellani, estando en Roma y en Europa en general, toma contacto con grandes maestros de los cuales se nutre y con los cuales perfecciona todavía más su ya perfeccionada vida intelectual. De ese conjunto de maestros que tanto influyeron en él, hay dos que él siempre recordaba, que fueron dos eminencias, ciertamente, y dos glorias de la Iglesia: el cardenal Villot y el padre Boyer. El cardenal Villot principalmente lo sostuvo en el saber teológico, categorizó y robusteció su saber teológico. Y el padre Boyer lo inició en los secretos de la psicología y de la psiquiatría, disciplina a la cual también el padre Castellani se dedicó. Tiene varios trabajos sobre psicología y aún sobre psiquiatría, y especialidad en la cual el padre Castellani en algún momento creyó ver su vocación. En algún momento de su vida él cree que su verdadera vocación como sacerdote es dedicarse a la pastoral con los enfermos mentales, con aquellas personas con problemas psicológicos. Finalmente, en 1930, el padre se ordena sacerdote en la iglesia de San Ignacio, en Roma, y paralelamente se doctora en filosofía y en teología. Obtiene dos doctorados con las mayores notas. En 1932, Castellani va a Francia, estudia en la Sorbona, principalmente en la Sorbona cursa estudios de psicología y de psiquiatría, se dedica concienzudamente al examen de los enfermos mentales y obtiene un diplomado en el año 1935, un diplomado en estudios superiores de psicología, y le otorgan una mención honorable por su tesis, que se puede leer, está traducida al castellano, aunque él la publicó en francés originariamente, que se llama La catarsis católica en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Una obra muy curiosa, notable, que debe ser leída cuidadosamente y en la cual el padre hace algunos juicios muy interesantes sobre la devoción moderna, sobre la devoción sensible, que fue otro de los temas que permanentemente lo preocupó,
y sobre el modo de establecer una correspondencia entre los ejercicios espirituales de San Ignacio y el viejo concepto griego de metanoia, de catarsis, de conversión y de purificación. Un trabajo un poco más difícil, un poco más especializado del padre Castellani. Pero vean ustedes hasta qué áreas llegaba este hombre con sus conocimientos. No era solamente la filosofía o la teología o la literatura o el género fabulístico, sino también que era capaz de obtener un diplomado con las mejores menciones, con los más altos honores, en un área tan específica como la psicología y la psiquiatría. Tan entusiasmado estaba el padre con este tema de la psicología y de la psiquiatría que viajó a Londres, viajó a Alemania y a Austria, visitando específicamente escuelas diferenciales, reformatorios infantiles, preocupado por los casos de patologías y de criminalidad en menores, en jóvenes, convencido, como les digo, de que su vocación más bien rumbeaba para el lado de lo que hoy llamaríamos la pastoral, de la delincuencia infantil y de la psicopatología infanto-juvenil. En 1936, con todo este enorme bagaje cultural, el padre llega a la Argentina, se pone a colaborar en la revista Criterio, que no tiene nada que ver con la Criterio actual, mejor dicho, sí, es la misma revista, solo que han cambiado los directores y por lo tanto la orientación. Pero la revista Criterio de 1936, en la cual colaboraba el padre Castellani, era un verdadero baluarte de la ortodoxia católica y de la defensa de la mejor doctrina. Después finalmente cayó en las manos en que cayó. Y publica el libro Camperas, que es el primer libro del padre Castellani, Camperas, un libro ciertamente muy recomendable, de muy fácil lectura, muy grato, y donde a pesar de los pocos años ya está todo Castellani allí entero, es decir, su condición de literato, de psicólogo, de teólogo, de filósofo, de periodista, que es una gran agilidad, y siempre, permanentemente siempre, el humorismo que lo acompaña a todas partes. Durante 11 años ininterrumpidos, a partir de 1936 que llega a la Argentina, el padre se dedica a la docencia, publica 14 libros en esos 11 años y también practica el periodismo. Prácticamente no hubo una sola publicación nacionalista en la que el padre no colaborara. Y este es otro dato importante a tener en cuenta. Castellani no titubea, Castellani no vacila, y a la hora de tener que abrazar una opción política, una alternativa política, Castellani se define por el nacionalismo católico argentino. Él no tiene ningún escrúpulo en tal sentido, y en cuanta publicación nacionalista apareciera en aquel momento, el padre pone su pluma, el padre pone su color específico, inequívoco, y ese sello tan peculiar que tenía para escribir sobre todos los temas humanos y sobre todos los temas divinos. Da clases en el seminario de Villa Devoto, hay gente que lo tuvo de alumno al padre en el seminario de Villa Devoto y que ha dejado también testimonio sumamente curioso de su personalidad docente. Da clases en el Colegio Máximo de San Miguel, en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, donde también deja un larguísimo anecdotario el padre Castellani, y comienza a traducir la Suma Teológica junto con el padre Ismael Quiles. Después ambos siguieron caminos distintos, es decir, Castellani siguió siendo católico, eso quiero decir, y hasta los primeros 5 tomos de la Suma lo pudieron hacer juntos. Después ya las cosas cambiaron, pero hasta el día de hoy, si ustedes quieren comprar la edición de la Suma Teológica que publicó el Club de Lectores, que es una edición muy económica por otra parte, verán que los primeros 5 tomos llevan la traducción y los comentarios del padre Castellani y no tienen desperdicio. Los comentarios del padre Castellani, siempre en tono jocoso, siempre con esa pincelada graciosa, ocurrente, chispeante, aún hablando de los temas más áridos, más difíciles, los temas más penetrantes, más profundos, él los hacía fácil con una ocurrencia, con una salida tremebunda, propia de su ingenio. En 1943 se funda el diario Cabildo, lo funda Santiago Díaz Vieira y Lautaro Durañona Iberia, 2 grandes amigos del padre Castellani. El diario, por supuesto, es cerrado al poco tiempo, como pasó generalmente con los diarios o las revistas nacionalistas,
El padre sigue escribiendo en otros periódicos, se cerraba uno, aparecía otro. Uno de los más renombrados fue Tribuna, que continuó la tarea de Cabildo. Y entonces aquí aparecen dos aspectos en la vida de Castellani sin los cuales no se entiende lo que sucedió y sin los cuales no se entiende su obra. Por un lado, la Compañía de Jesús empieza a ver con malos ojos su militancia nacionalista, cada vez más frontal, más dura, más combativa, más valiente, más lúcida, más esforzada y más sin pelos en la lengua. El padre no tenía respetos humanos, no tenía prudencias carnales, dice todo lo que hay que decir, oportuna o inoportunamente, sí, sí, no, no, y esto en los ambientes fariseos, en los ambientes flojos, en los ambientes clericales, no cae bien y no cayó bien. Pero el segundo factor que interviene, que es paralelo a este primero, el de la militancia política del padre Castellani, el segundo factor es que Castellani no se privó tampoco, aunque en privado, de hacer llegar sus críticas muy certeras, muy justicieras, pero muy duras, a la conducción de la Compañía de Jesús y al fariseísmo en la Iglesia. Estos dos factores obraron como detonante. En el año 1946, el padre Tomás Travi, que era el provincial de los jesuitas de Argentina, lo llama al padre Castellani y lo combina a que abandone la Compañía de Jesús, pero, y aquí está el maldito pero, le propone que ese abandono de la compañía debe aparecer ante el público como un abandono voluntario. El padre Castellani dice que no, que de ninguna manera, que él es jesuita, que él no quiere irse de la Compañía de Jesús, que él ama la Compañía de Jesús y que considera absolutamente hipócrita e injusta la situación que le plantea, y que eso precisamente, dice Castellani, prueba que el fariseísmo está comandando la Iglesia y que está entronizado en la mismísima Compañía de Jesús, porque ese comportamiento es propio de un fariseo. Por supuesto que esto desencadena, y yo aquí voy a abreviar muy rapidísimamente, esto desencadena una enorme cantidad de persecuciones contra el padre, que tuvieron estas persecuciones la forma o la modalidad típicamente farisea, el procedimiento sinuoso, ambivalente, reptante, clandestino, siempre la elipse, el subterfugio. Nunca hubo un gesto de persecución frontal. ¿Sí? Lo iban acorralando y lo iban acosando, pero siempre indirectamente, de manera tal que no quedaran pruebas, no quedaran huellas, no quedaran vestigios de la persecución de la que era objeto. Castellani protesta, no admite esta persecución que a todas luces le resulta injusta, y pide permiso para viajar a Roma e ir a ver al general de la compañía. Le dieron permiso, pero no le dieron la plata, y tuvo que conseguir la plata por su cuenta, se la prestó un cura salesiano, y cuando llega a Italia, creyendo de que el general de la Compañía de Jesús va a ser un padre benevolente, que lo va a comprender, que lo va a apoyar y que le va a dar la razón, se encuentra con que desde la Argentina le habían hecho ya llegar al general toda una versión calumniosa e infamante de su vida y de su obra, de modo tal que los jesuitas se niegan a recibirlo, queda literalmente en la calle, no tiene a dónde ir, hace una vida que él cuenta en algún momento casi errática, casi vagabunda, y por fin el general de la compañía se decide a recibirlo. El padre Hansen, que era el general, lo tiene literalmente 5 minutos de reloj después del viaje que el padre Castellani había hecho para verlo, del tiempo que había tardado en ser recibido, y después de los 5 minutos lo que el padre Hansen le propone es lo mismo que le había propuesto en Buenos Aires el padre Travi, que se fuera de la compañía, pero que hiciera pasar su ida, su expulsión, como un acto voluntario, y que no pusiera ninguna condición, que las condiciones la ponía la autoridad y que él no podía poner ninguna condición. Por supuesto, Castellani tampoco acepta esto, vuelve a ver en esto una prueba a fortiori de lo que él estaba denunciando, la presencia del fariseísmo, el abuso de autoridad, la falta de caridad, la falta de generosidad, en fin, todo a cada paso le recuerda y le reitera a Castellani que indudablemente él está en lo cierto, pero, como dice el dicho, tiene razón, pero marche preso.
La cuestión es que desde Génova los jesuitas lo mandan a Manresa, una ciudad española, y este es otro dato importante en la vida de Castellani, porque en Manresa, esto lo cuenta él, Castellani vivió una verdadera tortura espiritual y en parte hasta una verdadera tortura física, porque se enferma de los nervios, se enferma gravemente, su salud, que ya era frágil, que era delicada, se agrava todavía más. Castellani había tenido problemas de salud de chico, en la infancia por una infección perdió un ojo, él era tuerto del ojo izquierdo, toda su obra la hizo leyendo con un solo ojo, y él solía decir: en el país de los ciegos, al tuerto lo matan porque ve más. El tuerto era él. Hay una anécdota muy graciosa del padre Castellani tuerto, y que según los testigos que presenciaron el episodio, merced al mismo pudo publicar el libro Los papeles de Benjamín Benavides. Se encontró con un judío y entonces le jugó una apuesta. Le dijo que el que pudiese morderse los dos ojos, ese debía pagar la edición del próximo libro. Y el judío, creyendo que era imposible una apuesta de esa naturaleza, le dijo que aceptaba el juego. Entonces Castellani lo primero que hizo fue sacarse el ojo de vidrio que tenía y se lo mordió. Y entonces el judío le dijo, asombrado: está bien, pero queda el otro ojo. Se sacó la dentadura postiza y se mordió el otro ojo. Estas son las cosas del padre Castellani, que nunca sabremos si son verdaderas o falsas, pero que están dentro de la caracterología, están dentro de la tipología, ¿no?, del hombre extravagante, ensimismado, que de repente tiene así un rapto de genialidad y hace esto, y con eso pagó su libro, porque el otro tuvo que pagar la apuesta, ¿no? Pero lo cierto es que en Manresa Castellani está 2 años y se enferma gravemente, tiene verdadera neurosis estando en Manresa, esto lo dice él, y entonces él mismo cuenta que se acordó de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz se fugó del convento porque no aguantaba más la persecución y la presión, y Castellani, al mejor estilo de una novela policial, se fuga de Manresa con la ayuda de 4 amigos argentinos que él mantuvo secreto durante toda su vida. Fugado, llega a Buenos Aires en el año 1949, él intenta en ese momento arreglar su situación, es decir, va a ver a los superiores de la Compañía de Jesús, intentando de alguna manera un acuerdo, no logra ningún acuerdo, hasta que el 18 de octubre del año 1949, lo expulsan de la Compañía de Jesús. O sea, ahí ya se acaban las conversaciones, los tratos, los arreglos, directamente lo expulsan, pero lo expulsan difamado, calumniado y suspendido ad divinis, y además físicamente a la intemperie total. O sea, Castellani, en una palabra, no tenía un peso, no tenía un centavo ni donde caerse muerto, y aquí empieza también la gran peripecia de buscando cómo sobrevivir, cómo mantenerse, cómo salir adelante. Según el derecho canónico, cuando alguien está en la situación en que estuvo el padre Castellani, suspendido como estaba y expulsado de una orden, tiene que solicitarle a un obispo benévolo que lo acoja en su diócesis y que lo tenga a prueba durante 1 año para ver cómo se comporta, y de ese modo analizar qué perspectivas le caben al expulsado. Castellani encontró un obispo benévolo, Monseñor Tabela, que era arzobispo de Salta, y que efectivamente lo llevó a Salta, lo acogió en Salta, y aquí empieza otro capítulo de la vida del padre Castellani, el padre Castellani en Salta, donde también hay todavía muchos que recuerdan su paso, y ha dejado, como en tantos otros sitios, un rico anecdotario. Finalmente, en 1952, el padre vuelve a Buenos Aires, no le hacía bien a la salud el clima salteño. En el Instituto Nacional de Profesorado Secundario le dan trabajo, se gana la vida dando clases como profesor. En 1955 Perón lo echa, como echó a tantos católicos cuando irrumpió toda la fiebre antieclesiástica y anticatólica en los últimos tramos del segundo gobierno peronista.
Y en aquella época el padre iba con su sotana a misa en la parroquia de la Piedad y con un cinto de cuero negro que lo acompañó toda su vida y que le molestaba a los superiores porque una de las sanciones que se la pesca por desobediente, y una de las pruebas de la desobediencia es que le había agregado a la sotana un cinturón de cuero. Pero el cinturón de cuero tenía una historia. Castellani había salvado a un suicida en la cárcel, a un preso visitando cárceles. Un suicida se había querido estrangular con su cinturón y él no solamente lo impidió, sino que lo salvó para la fe a ese hombre. Y Castellani hizo la promesa de que si Dios le daba la fuerza de salvar al suicida y convertirlo, él iba a llevar su cinturón toda la vida. Y llevaba el cinturón, que era un cinturón sin ningún valor material. Se imagina el cinturón de un preso suicida, qué valor físico podía tener. Bueno, pero le molestaba también el cinturón, molestaba todo de Castellani. Pero yo digo, Santo Tomás dice que el que ama le dice al que ama, es bueno que existas. Y cuando no hay amor, cuando hay odio, el que odia le dice al que odia, es malo que exista, aunque no hagas nada. Y molesta que uno exista, aunque no haga nada. Entonces molestaba todo, la pipa, el cinturón, la sotana, la boina, que él hablara, todo lo que hacía molestaba. La corbata, todo molestaba. El corbatín, se daba un corbatín. Bueno, en 1961 le restituyen la misa, algo que le había pedido insistentemente. Empieza a dar misa en Santa Elisa, aquí en la capital federal. Mucha gente asistió a esas misas. Yo mismo recuerdo haber ido a las misas del padre Castellani a Santa Elisa. Era demasiado chico yo para aprovecharlo como debía aprovecharlo, pero recuerdo al padre Castellani dando misa en Santa Elisa. En 1966 se le restituyó plenamente su capacidad y su facultad sacerdotal. Él tiene un libro que se llama Juan 24 o la Resurrección del Quijote, que está dedicado a Juan 23, a quien le agradece haberle devuelto la misa. Y en 1967 él funda la revista Jauja, que fue una gran creación literaria y cultural general del padre Castellani, y así estuvo en Buenos Aires trabajando hasta que murió en 1981. Él vivía en la calle Caseros, en un departamento, y en los últimos años de su vida gustaba decir que pertenecía ya no a la Compañía de Jesús, sino que era ermitaño urbano. Entonces, al principio él firmaba Eduardo Castellani SJ, sacerdote jesuita, y después firmaba Eduardo Castellani EU, ermitaño urbano. Y efectivamente lo fue así hasta los últimos años de su vida. Alguna vez también, siendo yo joven y con otros jóvenes, fuimos a verlo, fuimos a visitarlo. La casa del padre Castellani era una romería, todo el mundo quería conocerlo, todo el mundo quería tener el privilegio de una palabra, de una letra, de un renglón. Y personalmente tengo que serle justos, hablar con sinceridad, por lo menos en los años en que yo eventualmente lo vi. Era un hombre muy corto, muy tímido y muy poco dado a la conversación. Yo recuerdo que yo salía de la escuela secundaria, es decir, yo salía de mis clases en la escuela secundaria, estaba en cuarto año, tenía 17, 16 años, qué sé yo, y iba a la clase que daba el doctor Federico Ibarguren en un instituto que estaba en el centro, que tuvo varios nombres, ese instituto, San Alberto Magno, San José, y a medida que lo iban censurando, prohibiendo, corriendo, cambiaba de sede, de nombre. Bueno. La cuestión es que yo recuerdo que el padre Castellani se sentaba como un miembro más, como un comensal más, como un alumno más, en una humilde silla, a escuchar las clases de Federico Ibarguren, que era uno de sus grandes admirados y uno de sus grandes amigos. Y todo ese tiempo que yo iba a esas clases de Federico Ibarguren, yo iba con un doble y secreto propósito. Por un lado escucharlo Ibarguren, pero por otro lado mirarlo a Castellani de reojo, a ver qué hacía Castellani. Y alguna vez intercambiamos palabras de circunstancia, me córrase, qué calor, qué frío, qué hora es. Pero era un hombre muy poco dado a la conversación, por lo menos seguramente con los jóvenes, con los chicos, con los desconocidos, era muy poco dado a la conversación. De cualquier manera,
en cualquier momento asomaba la chispa, en cualquier momento. En cualquier momento él parecía distraído, absorto, ensimismado, y en cualquier momento una palabra era un detonante, o un detonante para la reflexión o para matarse de risa, pero así era Castellani. Bueno, Castellani escribió muchísimos libros, pero si yo tuviera que recomendarles uno para empezar, me recomendaría, que fue el que traje, La muerte de Martín Fierro. ¿Por qué? Porque es un libro autobiográfico. No digo yo que sea el mejor libro de Castellani, aunque a mí me gusta mucho, pero en este libro Castellani cuenta su vida. Y cuenta su vida haciéndose pasar por un hijo de Martín Fierro, al que Hernández no habría conocido y que por eso no habría dado cuenta en su poema. Este hijo de Martín Fierro, no conocido por Hernández, habría sido cura, y no es otro que el padre Castellani, que en prosa gauchesca, y remedando, imitando el estilo de Hernández, nos cuenta su vida. Yo les traje aquí marcadas algunas partes de este libro, porque ahora que hemos dado un pantallazo muy imperfecto, muy pobrecito de la biografía de él, ahora ustedes podrán entender algunas cosas, pero vale la pena leerlo entero. Además, es divertido, como todo lo de Castellani, es divertido, sin dejar de suscitar en nosotros una gran nostalgia, una gran tristeza, a veces mucha indignación por lo que le tocó pasar. Bueno, dice así las partes que yo les voy a leer. Y ahora que estoy expulsado después de sufrir asaz, me permitirán quizás diga que después del baile, del hábito que hace el fraile, tal vez conservo lo más. No me agrando ni me achico, soy lo que soy y lo sé. Dios sabe lo que seré y mientras su juicio viene, me podrán robar mis bienes, difícilmente mi fe. Dios escribe dentro el alma, el hombre escribe en el mar. Nada les voy a ocultar de mi delito y tormento, de Europa huí de un convento para poderme salvar. Y aquí cuenta cómo se escapó del convento en el que estaba en Manresa. En Manresa le escribió un libro, Sonatas Tristes se llama, en donde tiene una página bellísima dedicada al ruiseñor que le cantaba en Manresa y que alegraba su alma todas las mañanas. Yo tenía un ruiseñor que me cantaba en Manresa, dice. Y un día lo mataron al ruiseñor, o un día se murió. Y él hace una analogía entre su alma y la del ruiseñor y dice: te pegan porque cantas y eres un blanco seguro. Igual que al ruiseñor, a él le pegaron por cantar. Y la ausencia mata el amor, o bien lo engrandece asaz. Me dirá alguno quizá, si saqué mucha experiencia, viajando saqué la ciencia de amar a mi patria más. Castellani, también lo dice él, se enferma de nostalgia patriótica. Él no puede vivir sin la patria, no puede vivir lejos de la patria. Él necesita la patria. Y dice algo muy interesante: necesito la patria no para que me dé cosas, sino para que yo pueda darle algo. Y en un momento él va a decir que mi patria me salve del destierro porque no he pecado ni contra Dios ni contra Martín Fierro, como simbolizando en esos dos amores lo que era su ideario, su vida. Envuelto en este secreto no me muevo como quiero, secreto que el mundo entero está envuelto y no lo ha visto, porque nubla la fe en Cristo el gran poder del dinero. Y con la incredulidad surgió un sutil embolismo, se ha destapado el abismo, surgió una marea recia, y hasta dentro de la iglesia se metió el fariseísmo. El gran daño que Castellani denuncia. Largos estudios de cura me han dejado ensimismado, rengo de uno y otro lado y con cosas de criatura. Esto lo solía señalar el cardenal Corrachino, que lo quería Castellani. Corrachino decía que Castellani era un niño, y que tenía cosas de niño para mal y para bien, si la pureza, el candor, la inocencia y las travesuras del chico. El chico que corretea y que uno no lo puede sujetar, bueno, así era Castellani. Todo hombre lleva cadena, yo llevo 3 y estoy vivo. Cadena hoy día es ser pobre, y otra cadena es ser cura. Cadena, si usted me apura, es serlo sin reticencia, por querer serlo a conciencia, topé otra cadena oscura. Habla del seminario. A donde tanto he vivido yo no sabré criticar. El seminario es el lar donde salí sacerdote, y eso es destino y es dote que un varón no ha de olvidar. No calza caricatura en las cosas de la fe,
de esa casa callaré defectos que yo repudio, yo me dediqué al estudio, de lo demás nada sé. En realidad no quiere hablar del seminario, muchas veces habló, pero aquí se pone serio Castellani. Él dice, aquí no cuadra caricatura, en las cosas de la fe no cuadra caricatura. Y por discreción calla, pero también habla. Cuenta después un episodio muy interesante. Dice que se le apareció Lugones en la cubierta del barco en el que viajaba. Él tuvo allí la certeza de que Lugones se había ido al cielo, a pesar de todo. La razón que él da es porque Lugones escribió sobre la Virgen, y quien escribe también sobre la Virgen María, dice Castellani, por lo menos a último momento la Virgen le habrá dado una mano. Pero Lugones, en esta aparición que tuvo, lo reta a Castellani y le dice: la patria que hemos amado ya no existe, no lo dude, nunca a sus hijos acude por servicios que hayas hecho, no piense ningún derecho pasar donde yo no pude. Y Castellani se queda absorto por esa aparición que no termina de saber si es verdad, si es fantasmagórica, si es fruto de su imaginación tan afiebrada, y la sombra de Lugones lo sigue acosando. Todo es lodo, 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 dijo la sombra precita, vana es la sombra que excita, error la literatura, la vida es humo y basura y el amor pena infinita. En fin, era para matarse en defensa propia, este panorama era una cosa espantosa, pero Castellani se sobrepone y sigue hablando. No lo creía al principio y ahora lo dudo y lo siento, pero es un hecho y no miento, algunos que se cruzaban, todos me lo perdonaban menos el tener talento. No es cosa del otro mundo, lo común que calza y viste. Yo a Dios en mi vida triste le he pedido sin cesar gracia para soportar el talento que me di. Ustedes creerán, tal vez, creerán que esto es falsa de humildad. Castellani era un hombre virtuoso y cristianamente humilde, porque la humildad en tanto virtud es el apetito ordenado de la propia excelencia, de manera tal que reconocer que uno tiene talento no es faltar a la humildad, es faltar a la humildad creer que el talento es don propio y no don regalado gratuitamente por Dios, y es faltar a la humildad no poner el talento al servicio de Dios que me lo da y ponerlo al servicio de mi vanagloria. Eso sí es un pecado imperdonable, que es la soberbia. Quiero decir con esto que Castellani sabía que era un hombre talentoso, no era sonso, se daba cuenta que era un hombre superior, y se daba cuenta que por eso lo perseguía y que eso molestaba. No podían soportar esta grandeza desplegada tan espontáneamente. Y aquí habla de la nostalgia por la patria y de la enfermedad que le causó estar lejos de la patria. Ese mal de la querencia que le llama añoranza no se siente con la panza, pero es una cosa real. Créanlo, digo sin chanza, puede matar ese mal. El cuerpo se iba quemando por dentro como un cirio. Cada día era un martirio, emborrasca el pensamiento, y a cada azote sangriento me daba como un delirio. Supe lo que es lo que llaman los santos la noche oscura, pues tiene el poder del cura, poder sobre la conciencia, solo el que tuvo experiencia comprenderá tal tortura. Los 2 años de Manresa los pasé en un zozobrar, el primero en esperar y el otro desesperado, en bichar por cualquier lado cómo me podré escapar. Escarbaron en mi vida y encontraron 1000 desmanes, para eso son gavilanes, pero yo soy bien te veo, dijeron cantaba feo, no al gusto de los brahmanes, que era otra de las acusaciones, le dijeron que escribía mal, y Castellani decía, pero que me lo diga alguien que sepa escribir, yo lo admito, pero me lo están diciendo estas personas que jamás han escrito nada. Que me hacía el singular, otra acusación, que se hacía de raro, que me hacía el singular no gustando de nancaos, y andaba por todos lados llevando un cinto de cuero. Miren qué es ocasionero eso de inventar pecados. Ese crimen me hizo gracia, tener un cinto de cuero. Del crimen, cuando me entero, metí una risa mefística, pero el crimen verdadero era meterme en política. Y entonces dice Castellani, esto lo repitió muchas veces, lo que llaman meterse él en política, yo llamo amar de mi país el bien. Lo que dicen mordaz, dado la crítica, quizás es amor a la verdad también. Yo digo achaque, complexión artrítica, la falta de observancia y de retén, a la escasez de seriedad levítica, y sus libros son flojos, digo amén. Porque lo acusaron de esto, de falta de seriedad levítica. Dice, tiene razón, yo no soy un levita, no soy un seriote, soy gracioso, soy cómico, soy divertido, me río, en fin, es un hombre católico, normal, sano.
Y entonces también lo acusaban de ser mordaz, dado a la crítica, quizás amor a la verdad también. Claro, Castellani era demasiado para que los demás lo entendieran. Cuando él se pone seudónimo de Militis Militorum, se lo pone como una gracia, haciendo un juego de palabras en latín, y nadie entendía nada. Y entonces dice, demasiado latín para la Argentina, dice, nadie había entendido el chiste. Y se resigna y se quedó. Y dice, bueno, así llegué a Buenos Aires y mi hermano me esperó. Al abrazarme lloró como al volver de una guerra, mas yo dije, de esta tierra ya no vuelvo a salir yo. Porque en el viaje entre nubes, mi nueva vida al Señor, prometí como deudor de otra vida y prometí dejar mis huesos aquí a falta de algo mejor. Dios algunos hombres hizo para andar corriendo mundo, a otros para hundir profundo en su tierra su raíz. Yo en este axioma me fundo, me hace falta mi país. Escribe axioma, sí, está hablando gauchesco, ¿no? ¿Qué me habrá dado una patria, bronce en forma de mujer? No me supo defender y no me ha sabido honrar. La preciso para dar y no para pretender.